Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luz Nerleidy Arias y a continuación voy a hablar del desarrollo de la actividad número 1, SQL básico. Iniciamos entonces con que presentaré el diseño de un sistema de reservas para un restaurante, centrándose en la gestión eficiente de las reservas y la información relacionada a esta. Se ha creado un modelo de relación entre entidades que incluyen las entidades claves como cliente, mesa, reserva y empleados. Además incluyen scripts SQL para crear tablas, así como las instrucciones para administrar los datos, lo que facilita la aplicación práctica de conceptos de bases de datos relacionales. Seguimos entonces con el primer punto que dice generar modelo entidad relación. Las entidades siempre van a estar representadas en un rectángulo con las puntas bordeadas. Vemos aquí entonces la primera entidad, que es cliente, que está conformada por los atributos ID cliente, nombre, apellido, número de teléfono y email. La entidad de mesa, las entidades siempre deben llevar un nombre singular. La entidad mesa está entonces conformada por los atributos de ID mesa, número de mesa, capacidad y estado. La entidad de empleado entonces está formada por los atributos de ID empleado, nombre, apellido, identificación, email y teléfono. La entidad de reserva está entonces conformada por los atributos de ID reserva, fecha, hora, número de personas, estado y preferencia especial. Vemos entonces en las relaciones que un cliente puede tener muchas reservas, como vemos aquí nos indica esta patica de gallo, pero que cada reserva debe tener un solo cliente. Vemos entonces que la entidad de mesa puede estar asociada a muchas reservas, pero que cada reserva debe estar asociada a una sola mesa al tiempo. Vemos entonces que un empleado puede atender muchas reservas, pero que cada reserva es atendida por un empleado al tiempo. Continuamos entonces por acá con generar el diagrama relacional, donde especificamos acá que la clave primaria en empleado sería ID empleado, las demás serían entonces las claves foráneas. En reserva vemos que ID reserva sería la clave primaria, y como está directamente relacionada con la entidad de mesa y con la entidad de cliente, vemos acá las claves foráneas. Vemos por acá en la entidad de mesa que ID mesa sería la clave primaria. Vemos que en cliente la clave primaria sería ID cliente y las demás las claves foráneas. Vamos entonces a continuar con generar el script para la creación. Para crear nuestra base de datos, entonces procedemos a abrir nuestro Microsoft SQL Server. Vamos a utilizar el del 2022. Procedemos entonces a crear nuestra base de datos dándole clic derecho y seleccionamos New Database. Ahí nos va a aparecer la hoja en blanco. Para entonces iniciar creando nuestra base de datos, vamos a utilizar el comando de Create Database, a la cual esta base de datos la vamos a llamar restaurante. Con el comando user restaurante vamos a asociar en nuestra base de datos para que se pueda seleccionar esa base de datos llamada restaurante y así se puedan realizar operaciones en ella. Procedemos entonces con la creación de las tablas, la cual vamos a utilizar el comando create table. La primera tabla entonces sería la de nuestros clientes. Asociamos el atributo ID cliente como nuestra clave primaria. Los demás atributos van entonces los vamos a definir para que guarden el resto de información de los clientes. Procedemos entonces a crear la tabla de mesa, asociamos ID mesa como también la clave primaria, la identificamos como la clave primaria con el atributo
con el comando identify primary key. Los demás entonces van a guardar la información, en este caso están asociadas a números enteros. Con este atributo, con este comando generamos que guarden solo números enteros en la información del número de mesa y la capacidad. Entonces acá vamos a asociar el estado de la mesa como libre, ocupada o reservada. Creamos entonces la tabla de reserva, ID reserva, la asociamos como la clave primaria, y las demás los asociamos para que guarden el resto de información de las reservas. Acá procedemos entonces a asociar las claves foráneas para que entonces se pueda asociar la reserva con el cliente que hizo la reserva. Lo mismo se asocia entonces con la tabla de mesas para saber a qué mesa está pues asociada a la reserva. Procedemos entonces acá a crear la tabla de empleados. Utilizamos el mismo comando. Definimos ID empleado como la clave primaria y el resto para guardar la información de los empleados, como el nombre, el apellido, la identificación y el email y el teléfono. Procedemos entonces a insertar el registro de los clientes. Vamos entonces a hacer uso del comando insert into para guardar la información de nuestros clientes, dándole pues valores. Procedemos entonces a llenar la información, el nombre, el apellido del cliente, el número del teléfono y el correo electrónico, el email en ese caso. Procedemos entonces a insertar el registro de las mesas con el mismo comando. Insertamos entonces el número de la mesa, la capacidad que tiene la mesa y el estado en el que se encuentra la mesa. Procedemos también a insertar el registro de empleados con el mismo comando. Le damos entonces valor a nuestros empleados en el nombre, en el apellido, la identificación, el correo, en este caso el email y el teléfono. Lo mismo hacemos entonces con el registro de reservas, que vamos entonces con el mismo comando a llenar la información de las reservas, como la fecha y la hora, el número de personas, el estado en el que está la reserva, alguna preferencia, si tiene de pronto la preferencia de que la mesa esté cerca de la ventana o cerca del patio, así sucesivamente, el ID del cliente que hizo la reserva y el ID de la mesa. También se nos pide que se pueda consultar las reservas que se realizaron para el próximo semana. En este caso entonces hacemos uso del comando select from, lo asociamos a la tabla de reservas y con ese comando pedimos que nos muestre la fecha y la hora de tal día hasta tal día, que comprende a ese pues fin de semana, para que solo nos muestre las que están en ese rango. Entonces vamos también por acá a modificar el estado de una reserva de pendiente a confirmada. Hacemos uso del comando update, la asociamos a la tabla de reservas para que entonces nos permita cambiar el estado a confirmada, que nos muestre entonces acá el ID de la reserva que están pendientes. Vamos entonces, procedemos por acá también con el último punto, que es eliminar una reserva de la base de datos. Hacemos uso como tal de el comando delete from asociado a la tabla de reservas para que nos permita ingresar entonces en este caso el ID de la reserva que queremos eliminar de nuestra base de datos. También debemos en este caso crear nuestras tablas, la cual dándole en tablas agregamos una nueva tabla para que entonces nos permita llenar las columnas de cada uno de nuestras tablas, pues valga la redundancia. Ahí empezamos a llenar como tal, nombrando el atributo de ID cliente y así sucesivamente, agregando pues en la columna todos los atributos
que hacen parte de esta tabla. Como ya yo las tengo acá, entonces no es necesario volverlas a crear. Como pueden ver, las tengo acá, la tabla de clientes, de empleado, de mesa y de reservas. Muchas gracias.